Las pandillas solían limitarse a los confines del barrio, pero en las últimas décadas se han transformado en un problema transnacional. En esta edición de Efecto Naim, exploramos la globalización de las pandillas y sus preocupantes consecuencias. Además, la reconocida periodista Joan Lipman nos revela por qué el movimiento feminista está fallando y cómo podemos remediarlo. Y en nuestra sección de Genialidades Memorables, le contamos de un insólito proyecto del gobierno chino que busca crear hombres más machos. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy les vengo a hablar de bandas, de gangs, de pandillas, formadas normalmente por hombres que se agrupan para cometer todo tipo de fechorías. Son violentos, muchos de ellos están armados, participan en el tráfico de drogas, pero siempre habíamos tenido la impresión que eran fenómenos locales, que ocurrían en ciudades específicas, en barrios específicos, y que ahí operaban. Pero resulta que ahora ya es muy evidente que se han globalizado. Están en todas partes, han sido detectados en Japón, en Escandinavia, en Canadá, en Estados Unidos, por supuesto en toda América Latina. Pero no solo están en muchos países, sino que también ahora tienen actividades transfronterizas y operan en diferentes naciones. Para estudiar esto, para compartir qué es lo que se sabe y qué se puede hacer al respecto, hemos preparado este reportaje. Miren. Se estima que en el sudeste asiático el mercado de drogas sintéticas como las metanfetaminas es cercano a los 60.000 millones de dólares. Eso es más que toda la economía de Honduras. Y el 70% de ese comercio ilícito es manejado por una asociación de 5 pandillas de China, Hong Kong y Taiwán, conocida como Samcor. Además de operar en el sudeste asiático, suplen drogas a países como Australia y Nueva Zelanda. El tráfico de drogas ha transformado la dinámica de las pandillas, que solían estar limitadas a ciertos barrios o comunidades, no tenían jerarquías claras y contaban con pocos mecanismos para generar disciplina entre sus miembros. Hablamos al respecto con Kieran Meaton, profesor e investigador del King's College de Londres. Creo que se puede argumentar que la globalización, es decir, la creciente interconexión de las sociedades a nivel económico y digital, ha contribuido a conectar a las pandillas con un contexto internacional. Por ejemplo, a medida que ha crecido el tráfico de la cocaína, ha aumentado la necesidad de que el crimen organizado se vincule con la delincuencia callejera. Y a medida que las propias bandas callejeras se incorporan a estas redes, también se vuelven más internacionales en su perspectiva. Para poder competir en los mercados ilícitos globales, muchas de estas bandas se han vuelto también más organizadas, y el éxito en este ámbito de grupos como Primer Comando Capital de Brasil ha incentivado a su vez la aparición de nuevas pandillas. Se estima que tan solo en Estados Unidos hay al menos 30.000 de estas organizaciones, un aumento de 41% en la última década. A menudo las pandillas proliferan en comunidades donde el Estado no hace presencia, pues para muchos jóvenes se presentan como una alternativa para obtener dinero, protección e incluso una especie de familia. En Sudáfrica, por ejemplo, el gobierno implementó políticas segregacionistas en los años 80 que forzaron a los no blancos a vivir en zonas periféricas y abandonadas de Ciudad del Cabo. Ahora pandillas como los americanos dominan en esas comunidades. Por otro lado, a medida en que el mundo se vuelve cada vez más urbano, muchas personas migran a las ciudades de sus países en busca de mejores oportunidades, pero con frecuencia terminan concentradas en zonas de pobreza y exclusión social, volviéndose presa fácil para las pandillas. Muchos se ven obligados a migrar nuevamente buscando sobrevivir en algún país vecino. Bueno, me vine de Honduras porque allá no se encuentra trabajo y hay mucha mara, mucha pandilla, muchos delincuentes. Sin embargo, grupos como la Mara Salvatrucha operan en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá.
De modo que el riesgo de ser reclutado por las maras se mantiene para una mayoría de migrantes centroamericanos, sobre todo si vuelven a caer en condiciones de vulnerabilidad en el país de acogida. Expertos como Kieran Mitton argumentan que en varios casos los gobiernos se benefician de no tomar medidas contra las pandillas e incluso colaboran con ellas. Es el caso de los Lobos Nocturnos, una banda de motociclistas cercana al presidente Vladimir Putin, que intervino en Ucrania para apoyar la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Las nuevas tecnologías de comunicación han jugado un rol clave tanto en la expansión global como en los cambios operacionales de estos grupos. Así lo explica Jorge Mantilla, investigador de la Universidad de Illinois en Chicago. Las redes sociales, este componente tan importante de la globalización, ha generado dos impactos en las pandillas. En primer lugar, ha dado voz a los jóvenes del gueto, a los jóvenes de la favela, a los jóvenes de la comuna, y los ha puesto, digamos, en el centro también de la cultura del entretenimiento. Pero también, de alguna manera, hoy en día uno ve TikTok, YouTube, Facebook, son campos donde las pandillas envían mensajes, se citan para confrontarse, se hacen memes, se burlan de unas a otras. El prestigio ya no solo se mide en las calles, sino en el número de seguidores que tienen las pandillas en estas plataformas. Y esto ha facilitado el reclutamiento, pues pertenecer a una banda ahora está a un clic de distancia sin importar la ubicación del usuario. ¿Cómo enfrentar entonces este cambiante y preocupante fenómeno? Me parece claro que los enfoques de la justicia penal, los castigos más duros o incluso las respuestas fuertemente militarizadas que hemos visto en Brasil y México no están funcionando. La mejor forma de resolver el problema de las pandillas es la prevención. Eso significa brindar a los jóvenes mejores alternativas para sentirse bien consigo mismos, acceder a la seguridad laboral o ser parte de sus comunidades y de la sociedad. Por su parte, investigadores de Estados Unidos están diseñando algoritmos que les permitan a trabajadores sociales y agencias de seguridad analizar el contenido de las redes sociales para pronosticar el reclutamiento y posibles luchas entre pandillas. Y es que a medida que este fenómeno se transforma, las soluciones también tienen que hacerlo. La globalización de las pandillas, de las bandas, un problema que ha estado con nosotros, pero que se está exacerbando y se está globalizando. Hay que prestarle atención y hay que ser muy firmes en enfrentar este tipo de fechorías, este tipo de bandidaje. Al regresar a la pausa cambiamos de tema. Les voy a hablar de las diferencias de género, las diferencias económicas, laborales, de derechos que hay entre hombres y mujeres. Vamos a hablar de eso con una periodista muy destacada, muy importante de Estados Unidos. Es ya casi un lugar común decir que la pandemia ha revelado situaciones que estaban ahí siempre, pero que nos negábamos a ver o que no le prestábamos suficiente atención. La desigualdad que siempre ha estado con nosotros en América Latina se ha visto muy claramente delineada, muy claramente precisada. Y uno de los aspectos de esa desigualdad es la desigualdad de género. Cómo las mujeres están ganando menos dinero que los hombres por hacer el mismo trabajo, cómo trabajan más, cómo son sometidas a todo tipo de inequidades, injusticias, etc. Y no estoy hablando de los países menos desarrollados, estoy hablando también en sociedades como la de Estados Unidos. Para hablar de esto he invitado a Joanne Lippman. Fue directora del periódico USA Today, fue vicedirectora del Wall Street Journal y fue directora editorial del grupo Condé Nast. Este es un conglomerado mediático que es el dueño de las principales revistas del mundo. Ella ya ahora está dedicada a escribir libros que tienen mucho éxito y se ha focalizado en el tema de las discrepancias que hay en el trato de hombres y mujeres, las discrepancias económicas, también de justicia y también del rol de la mujer en la sociedad. Joanne Lippman. Esta es mi conversación con ella. Bienvenida al programa. La pandemia ha afectado de manera diferente a hombres y mujeres. Las mujeres han terminado pagando un precio muy superior a los hombres.
en términos de desempleo, de trabajo, de dificultades. Sabemos cuáles son las causas más obvias, pero hay otras no tan obvias. ¿Cuáles son? There are a variety of reasons for this. Some we know of that women are disproportionately represented in some of the industries. Hay una variedad de razones para esto. Algunas las conocemos, como que las mujeres están desproporcionadamente representadas en las industrias que se han visto más afectadas durante la pandemia, como las industrias de la hospitalidad y de viajes. Pero también está el hecho de que las madres que trabajan se han visto realmente perjudicadas. Los niños para esta fecha ya han tenido que ser educados en casa durante todo un año. Las mujeres se ocupan de esa educación en el 80% de los casos. El cuidado del hogar y todo este tipo de labores domésticas recaen de forma desproporcionada en las mujeres. Además, hay que añadir que gran parte del teletrabajo se ha hecho por plataformas como Zoom. Y francamente, hay problemas persistentes que tienen que ver con las dinámicas de género que contribuyen a que las mujeres no se presenten tan bien en Zoom como los hombres. Las mujeres tienden a esperar a que le pregunten por su opinión, en lugar de levantar la mano y exponer sus puntos. Y este tipo de problemas que afectan las interacciones en persona se han exacerbado mucho cuando nos movemos al teletrabajo. Are really exacerbated when you go to a remote workplace. En Estados Unidos hay un viejo y doloroso debate entre la necesidad de darle ventajas a grupos de la población que han sido desventajados en la historia, los afroamericanos, los latinos, otros. Y hay otra manera de pensar que dice que los méritos y los logros y los talentos y los esfuerzos de las personas son los que tienen que ser recompensados. Ese es un debate muy difícil que sigue vigente. ¿Dónde está usted en ese debate? I actually really do feel, and the research would back this up, that if you have a true meritocracy... Realmente creo, y hay investigaciones que lo respaldan, que si hubiese una verdadera meritocracia, se solucionaría el problema. Y es que desde un principio, las mujeres y también las personas de color no tienen las mismas oportunidades, no reciben la misma orientación y se les trata diferente. Muchas veces no es intencional, pero consideremos, por ejemplo, ese primer nivel de promoción en las empresas. Alrededor de 70 u 80 hombres consiguen un ascenso por cada 20 mujeres. Y luego esa tendencia se multiplica a medida que uno avanza en su carrera. Hay muchísimos datos al respecto. Las empresas deberían entender qué está pasando con sus promociones. ¿Están otorgando ascensos de forma equitativa en todos los niveles? Y luego, por supuesto, hay cuestiones gubernamentales. Aquí, en Estados Unidos, tenemos un sistema de apoyo a la familia menos desarrollado que el de prácticamente cualquier país industrializado del mundo. No garantizamos acceso a guarderías y educación preescolar, ni a permisos de familia remunerados. Son cuestiones muy básicas que casi todos los demás países han resuelto. Y es bastante increíble que no tengamos ese apoyo en Estados Unidos. And it is quite remarkable that we don't have that support in the United States. Usted también ha estudiado este largo periodo ya de un año de la pandemia, en la cual alguna gente ha utilizado lo que usted llama un año sabático forzoso para reinventarse. Cuéntenos qué ha encontrado de su investigación. I'm working on a book right now. Actualmente estoy trabajando en un libro sobre el arte de la reinvención y en mi investigación hablé con científicos cognitivos, con expertos de carreras y con un psicólogo que trabaja con sobrevivientes de trauma. Y todos ellos hablaban sobre la importancia de lo que yo llamo un periodo improductivo. Puede ser un periodo de dificultades antes de tener crecimiento. Y una ciencia que está ganando atención en este momento es la del crecimiento postraumático. Cuando los científicos han entrevistado a personas que han sobrevivido catástrofes, terremotos, hambrunas o eventos como los atentados del 11 de septiembre, encuentran que en los años posteriores al trauma, entre el 40 y 50% de las personas han sido capaces de reevaluar, recalibrar, volver a dar prioridad a sus vidas y salir con una perspectiva más positiva. Nadie está diciendo que estos desastres sean buenos, pero lo que los científicos están sugiriendo es que hay otra forma de ver la posición en la que nos encontramos ahora. Y si estamos sintiendo agotamiento a causa de la pandemia, debemos entender que hay una manera de pensar sobre la situación para salir al otro lado. There's a way
think our way through that and to come out on the other side. En el año 2018 usted publicó un libro titulado Eso es lo que ella dice, que tiene que ver con las conversaciones entre hombres y mujeres acerca de división del trabajo, responsabilidades, obligaciones, necesidades. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué quiere decir eso? So the book, That's What She Said, came out of the fact that, Bueno, el libro Eso es lo que dice ella surgió del hecho de que a medida que avanzaba en mi carrera, me invitaban a conferencias de liderazgo femenino con cada vez más frecuencia. Y es bueno que las mujeres hablen y conversen sobre soluciones, pero al final del día se trata realmente de mujeres hablando entre sí. Nos lleva, en el mejor de los casos, a una solución a medias. La única manera de alcanzar la igualdad de género es si los hombres se unen a nosotras. Y escribí el libro porque quería que los hombres formaran parte de esta conversación, para que entendieran que no los estamos dejando fuera, que esto realmente se trata de todos nosotros. shuttering them out, that this really is about all of us. Usted ha sido también muy crítica del movimiento Me Too. ¿Cuáles son sus principales objeciones? So my objection is actually not to the Me Too movement. It's to the fact that Mi objeción no es en realidad al movimiento Me Too, es al hecho de que no ha tenido el impacto que esperábamos. Mi frustración es que las empresas dijeron, vamos a hacerlo mejor, somos conscientes, vamos a ofrecer entrenamientos de diversidad, pero no ha habido suficiente acción. Si nos fijamos en la brecha salarial entre los géneros o en el porcentaje de directoras ejecutivas en las empresas estadounidenses más grandes, simplemente no estamos progresando como esperábamos. Por cierto, lo mismo ocurre con las personas de color. Y he escrito sobre cómo las empresas de Estados Unidos, en particular, están tratando de abordar la igualdad racial y el movimiento Black Lives Matter, o las vidas negras importan. Creo que debemos tener mucho cuidado de no cometer los mismos errores que hubo con las respuestas al movimiento Me Too. Se puede capacitar al personal sobre la diversidad, pero si el liderazgo y la cultura de la empresa no son un ejemplo en este ámbito, no se obtendrá un cambio significativo. if it's not embodied by the leadership and the culture, then you're not going to get the kind of meaningful change. Joan Lippman es periodista y es la autora de libros importantísimos y ocupó los más altos cargos como directora de periódicos y revistas de suma importancia en Estados Unidos. Muchas gracias, Joan. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much for having me. La diferencia de género, un problema que ha estado con nosotros por mucho tiempo en el mundo, no solo en Estados Unidos, pero claramente en América Latina es un problema muy importante al cual hay que enfrentar. Pero no es solo en América Latina, hay también una preocupación de este tipo, ni más ni menos que en China. Pero en China es diferente. En China el gobierno, o al menos esta parte del gobierno de la cual les voy a hablar, está muy preocupada porque los hombres chinos no sean suficientes hombres, no sean suficientemente machos. ¿Y qué hacer al respecto? Esto es lo que está haciendo el gobierno chino. Al regreso. China está cambiando. Es un país con una historia milenaria, pero que está sumergida en un torbellino revolucionario, de cambios de la economía. Ya pronto va a ser la economía más grande del planeta. Es el rival más importante de Estados Unidos. Tiene avances tecnológicos, científicos, militares, de todo tipo. Es una sociedad en plena transformación. En medio de esa transformación aparecen cosas muy raras, como por ejemplo la preocupación de partes del gobierno chino de que los hombres chinos no son suficientemente masculinos. Así como lo oye, los chinos en su gobierno están preocupados de que los chinos de a pie no son suficientemente machos y han decidido tomar cartas en el asunto. Y esto es lo que han hecho, miren. Estos son los integrantes de BTS, una banda de pop surcoreano o K-pop, que se ha ganado millones de seguidores en todo el mundo. Pero para el gobierno chino, artistas como estos son un gran peligro para el futuro de su nación.
En mayo de 2020, el influyente político Xi Zefu presentó ante el Partido Comunista Chino la propuesta para prevenir la feminización de los jóvenes masculinos. Y es que este asesor del gobierno chino asegura que los hombres de su país se han vuelto débiles, tímidos y autodestructivos. Los culpables de todo esto, según el señor Xi Zefu, pues los chicos del K-pop y las abuelas chinas. ¿Qué? Así es. Usted puede que vea jóvenes muy a la moda, que cautivan a las multitudes con sus pegajosas melodías. Pero este político ve a los encargados de causar una presunta crisis de virilidad en el gigante asiático. Y no está solo. El Ministerio de Educación decidió poner en práctica la propuesta de Xi Zefu y reformar el sistema educativo para inculcar una anticuada visión de la masculinidad. Decretaron que las escuelas debían contratar a deportistas para ser maestros, fortalecer los cursos de educación física y asegurarse de que los jóvenes eligieran carreras como policías, militares y futbolistas. Según la lógica del gobierno chino, los hombres, de verdad, son solo aquellos que son buenos atletas y trabajan en seguridad. ¿Qué serán entonces estos políticos? Quizás el gobierno chino debería preocuparse más por la verdadera amenaza a su país: el machismo. Si usted conoce algún otro gobierno, alguna organización que esté preocupada por la pérdida de machismo entre sus hombres, por favor avísenos, que nos gustaría mucho conversar con ellos y presentárselos aquí como genios memorables de la semana. Nos puede escribir a mi cuenta personal de Twitter, @MoisésNaim, o a la cuenta del programa, @EfectoNaim. Y hasta aquí llegó el programa. Espero que les haya interesado, espero que se hayan divertido y espero que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.